Pulso Informativo, una conexión con el mundo. ¿Era mala la medida? No, no era mala. Estuvo mal instrumentada, no estuvo mal instrumentada. La población la aceptó, la asumió, la respaldó, porque el mexicano es muy solidario. ¿Qué tal, amigos de Pulso Informativo? Nos encontramos en esta ocasión con el doctor Ramón Ojeda Mestre. Él es especialista en materia ambiental, en derecho ambiental, con doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México en Administración Pública, y bueno, ha ejercido cargos a nivel nacional e internacional en cuestión ambiental y regulación. Entre ellos se encuentra que es secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje en materia de medio ambiente. En esta ocasión vamos a hablar sobre estas nuevas normas que han anunciado por parte de la Semarnat en esta semana con relación a la verificación vehicular en el Distrito Federal y zona conurbada. ¿Qué tal, doctor Ramón? Mucho gusto. Salvador, muy buenos días, tardes, a la orden. Un placer estar con usted y poder aclarar varias dudas que tenemos con relación a esta serie de normas emergentes para la verificación vehicular que se anunció apenas en esta semana por el secretario de la Semarnat, Rafael Paquiano. Doctor Ojeda Mestre, tenemos muchas dudas con respecto a esta serie de medidas que pretenden controlar el problema ambiental, empezando por darle de nuevo juego a las calcomanías 0 y 00. ¿Qué opina al respecto? ¿En qué se basan estas decisiones? Surge a raíz de que la medición de los contaminantes atmosféricos en el área metropolitana de la Ciudad de México y en el área megalopolitana, como le llaman ahora, en general, tuvimos, como todos lo sabemos, picos o mediciones muy altas en relación particularmente con uno de los contaminantes atmosféricos más presentes en la vida cotidiana de los capitalinos y de los metropolitanos, que es el ozono. A raíz de que se tuvieron presencias de más de 100, 150 puntos IMECA del O3, que es el ozono, se empezó a alarmar a la ciudadanía al decirle que estábamos en una situación crítica y que por tanto había que declarar precontingencia o declarar contingencia, declarar el doble no circula, y eso empezó a desquiciar la vida económica de las personas, la vida social, la organización familiar y laboral, y además a irritar a la ciudadanía que, a pesar de que se instrumentaron esas prohibiciones y esas restricciones especiales, no hubo un cambio benéfico, sustancial, evidente en los niveles de contaminación. Si suspendíamos doble circulación de placas, es decir, de 4 números de terminaciones diferentes, y aún así la contaminación no ha bajado. La Ciudad de México, el área metropolitana, tiene más de 200 días al año fuera de la norma. En el 2016, 2015, 2014, 2013. Entonces, en estos últimos 5 años, se nos dice que han muerto 22,000 personas. Eso lo dijo Gutiérrez Lacayo. Yo ya empiezo a dudar qué tan cierto sea. Gutiérrez Lacayo, el de la Comisión Ambiental Megalopolitana, dice que tenemos 22,000 muertes al año por causas de la contaminación atmosférica. La Organización Mundial de la Salud dice que tenemos 12,000 muertes. El INEGI dice que tenemos 14,000 o 20,000. La COFEPRIS dice que tenemos 22,000 muertes al año, o 28,000. Entonces, tenemos cifras distintas. Sí. El hecho concreto es que da la impresión de que sí hay muchos fallecimientos por causas de la contaminación ambiental, en particular en la atmósfera. Pero el sector salud no se ha atrevido a salir a la opinión pública con toda honradez, con toda seriedad, con respaldo científico, a decirnos, miren ustedes, la morbilidad y la mortalidad infantil, juvenil y adulta ha estado exactamente en estos términos.
tantos se han enfermado de bronquitis, tantos de otitis, de rinitis, de dermatitis, de casi de todo lo terminado en itis, ¿verdad? Y hemos tenido tantos fallecimientos en tales periodos, por tales causas, porque la contaminación atmosférica te puede provocar bronquitis, es decir, enfermedades broncopulmonares, pero también enfermedades respiratorias. Claro. Entonces, necesitamos saber cuántos murieron por enfermedades respiratorias, cuántos por enfermedades broncopulmonares, cuántos de esos que murieron por enfermedades respiratorias eran niños, cuántos adultos, cuántos de los adultos eran fumadores o no fumadores, cuántos vivían aquí, cuántos en el Estado de México, cuántos tienen una circulación, es decir, un tránsito diario por las vialidades, por el tejido urbano, es decir, su nivel de exposición, porque el contaminante, por muy agresivo que sea, lo importante es el efecto en la salud humana o en la salud de la planta o del animal en virtud del tiempo de exposición. 5 minutos que estés expuesto a 100 puntos de ozono, no te pasa nada, o te pasa casi nada. Pero si, como estamos diciendo, 200 días al año estás expuesto por más de 1 hora al contaminante ozono, aparte de otros, y tú eres un niño entre 5 y 1 año de edad, el daño es bárbaro. Y si tienes 200 días en el año, quiere decir que en tus 5 primeros años de edad tuviste 1000 días al año fuera de la norma. Sí. Quiere decir que sí hay un daño considerable. El gobierno de la República y los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México no se atreven, o no quieren, o no pueden, o no saben decirle con toda responsabilidad a la ciudadanía cuáles son esas cifras. Y entonces nada más nos hablan de cosas nebulosas. Dicen la cosa está muy mal, hay tantos puntos IMECA, lo cual todavía la gente sigue sin entender en qué se basa esa gradación o esa graduación para decir 100 puntos IMECA equivale a qué. Claro. ¿A qué? ¿A 0.95 partes por millón? ¿A 200 partes por millón? ¿De qué? ¿Verdad? Todavía no nos lo explican, no quieren que vivamos en un atontamiento, en un aturdimiento, en un atolondramiento, para que no cuestionemos nada de lo que nos están diciendo. El hecho es que todos sabemos, porque nos lo dicen los científicos y la Organización Mundial de la Salud, que la contaminación daña al niño, daña al joven, daña al adulto, más a los niños y más a los adultos mayores. Entonces ahí es donde tenemos más casos de morbimortalidad. Y por eso es que ante esas situaciones han decidido tranquilizarnos diciendo vamos a instrumentar, vamos a decretar medidas muy drásticas para que tu salud se mejore, para que no estés asustado y para que no se muera más gente. Claro. Si no sabemos de qué se está muriendo, ¿cómo vamos a saber si las medidas son eficaces? Y doy el ejemplo de la norma emergente. Esta norma entra en vigor el día 1 de julio. Así es. Y va a estar durante 6 meses en vigor. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 2? Quiero que alguien me explique de dónde sale el criterio semestral de una norma emergente. Porque empieza en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, en donde vamos a tener más contaminación, acaba la norma emergente. Okay. Alguien ha de saber, puesto que son tan sabios, que nos lo pueden explicar. Continuando con el análisis de la reciente norma emergente de verificación vehicular, el doctor Ojeda Mestre hizo hincapié en la visión limitada de esta con respecto a otros contaminantes y factores detonantes de esta crisis ambiental. Entre estos mencionó las fábricas, los comercios ambulantes, los negocios de comida y los propios hogares. Al respecto, apuntó: el principal contaminante contra el que están combatiendo es el ozono, que no es el más dañino. Si el ozono nos está haciendo tanto daño, ¿cuánto daño nos están haciendo los demás contaminantes? El óxido de carbono, el óxido de azufre, las partículas menores a 10 micras, las de partículas 2.5, los óxidos de nitrógeno, etc. Sí. Los humos y gases en general. ¿Por qué dejamos que en la norma todo recaiga sobre
el parque vehicular, sobre los vehículos. Sí. Antes ni siquiera disimulaban, era solo para los vehículos particulares. Ahora ya, finalmente, después de una gran lucha, dicen que van a entrar también los autobuses, perdón, los autotransportes de carga y los ciertos autobuses de pasajeros. ¿Por qué no las motocicletas? ¿Por qué no los hoteles, las tintorerías, las panaderías, las industrias? ¿Por qué no todas las calderas? ¿Por qué no los hogares, que generamos mucha? ¿Por qué no las fritanguerías de la esquina? Que esta ciudad está llena de puestos ambulantes de comida que están cocinando sin ningún criterio sanitario, sin ningún criterio de protección civil, sin ningún criterio ambiental, pero que reflejan claramente la depauperación que ha sufrido la población. No tiene transporte público para ir a su casa a comer, no tiene dinero para ir a restaurantes o fondas establecidas, y entonces tenemos que comer en las esquinas, ahí parados, como si fuéramos, francamente, de película de Luis Buñuel. Entonces, todo eso está vinculado, no nada más la norma emergente en relación con los coches por 6 meses y decir, bueno, pero los vehículos 2016, esos no contaminan, esos tendrán 4 años de circulación libre y ahí a los 2 años irán a que vean, a que chequen con un aparatito que desde lejitos, que no se les acerca, ven si siguen bien y adelante, señores. ¿Qué es lo que va a suceder? Que los que tengan dinero o tengan un poco de posibilidad se lancen a comprar nuevos. Sí. Esas son las medidas que dicen que van a tener efecto inmediato en la contaminación, en la disminución de la contaminación. Claro. Es decir, inmediato, para los que entendemos el castellano, quiere decir que el día 2 de julio yo voy a ver que disminuyeron los índices de contaminación. ¿En comparación con qué? En comparación con el 2 de junio, o con el 2 de mayo, o con el 2 de julio del 2015. Tengo derecho a pensar que esos son los efectos inmediatos. Sí. Y luego me dicen, porque luego le vamos a anunciar a usted 168 medidas o acciones, que esas sí son de mediano y largo plazo. Bueno, para los que saben, el mediano plazo son 5 años. Y el largo plazo, como dijo un gran economista premio Nobel, todos estaremos muertos. Entonces, quiere decir que los efectos de las 168 medidas los vamos a hacer cuando sea presidente, los vamos a ver en el plazo mediato, es decir, a mediano plazo, cuando ya sea presidente de la República, quien sabemos todos que va a ser el próximo presidente de la República, es decir, el siguiente sexenio. Ya no va a estar el actual presidente, ya no va a estar el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya no va a estar el actual gobernador del Estado de México, ya no va a estar Paquiano, ya no va a estar Lacayo, ya no va a estar, no sé cómo se llama el del Estado de México, ya no va a estar Tania Müller, ya no va a estar, ¿cómo se llama? Mariano González Arur, que el del Tlaxcala, ya no va a estar Moreno Valle de Puebla, ya no va a estar el gobernador de Hidalgo, ya no va a estar nadie. Sí. Y entonces cuando no veamos esos efectos a mediano plazo, ya no van a estar para que les reclamemos. Exactamente. Entonces lo que nosotros necesitamos es que haya puntos de referencia muy concretos para la población. Señores, vamos a restringir la circulación de vehículos automotores, de pasajeros, individuales, de transporte público, a partir del 1 de julio. A partir del día 15 de julio, ustedes podrán ver en la página del sistema de monitoreo que disminuyó los óxidos de carbono en un 4%, los óxidos de nitrógeno en un 8%, los óxidos de azufre en un 14%, díganme lo que quieran, pero díganme de qué manera voy a medir. Sobre todo me interesa saber si el día 1 de agosto va a haber menos ausentismo escolar por enfermedades broncopulmonares. Si el día 1 de agosto voy a tener menos consultas en el Seguro Social, en el ISSSTE, o en Salubridad, o en las farmacias Patito,
por causas de la contaminación ambiental. Eso es lo que quiero saber. Si la salud la voy a poder medir o me están ustedes engañando una vez más. Quiero saber cómo puedo medir que ustedes con esas reacciones tan inteligentes, de medidas emergentes, ¿verdad? Emergentes, que suena a emergencia, que suena a que se lleven al herido en la ambulancia, ¿cómo las voy a medir? ¿De dónde sacaron ustedes que era emergente retirar a los vehículos ostensiblemente contaminantes? Creo que no se han enterado que llevamos 30 años retirando a los vehículos ostensiblemente contaminantes. 30 años llevamos retirando a los vehículos ostensiblemente contaminantes. Las chimeneas rodantes, como las llamó elegante y sutilmente uno de los funcionarios públicos. Yo creo que ni siquiera han leído las leyes, los reglamentos, las normas, los programas, las aplicaciones. No han entendido nada, están reprobados. Por eso es lo que proponemos, lo que sugerimos respetuosa y atentamente al poder público, es que saque las manos del tema ambiental. Ustedes no sirven para esto, ya lo han demostrado. Y no hablo de un partido político, no hablo de un gobernante, todos son mis amigos, todos los respeto mucho y los aprecio mucho, pero no sirven, es evidente su ineficiencia, es clarísima. Se han muerto 100,000 personas en 5 años por su ineptitud, porque el pobre poder público, entre que quieren cuidar sus zaleas con Z para las candidaturas, entonces se acusan unos a otros. Tú me bajaste el techo de los IMECAS porque quieres perjudicar mi brillante carrera política para que no sea candidato. Eso es lo que dijo el señor jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y salió a contestarle el exrector de la UNAM y conocido secretario de Salud, el doctor Narro Robles, que no era por eso, que era por cuestiones de salud. Y cuando salió el gobierno del Distrito Federal a decir que iba a restringir la circulación porque estaba subiendo mucho el ozono, salió el gobernador del Estado de México, doctor Erubiel Ávila Villegas, a decirle, te voy a castigar no permitiéndote que entren tus camiones de basura a los tiraderos, a los basureros del Estado de México, de Iztapaluca, de Chimalhuacán, de Los Reyes La Paz, Chicoloapan, etc. Es un manoseo, un peloteo, un arañeo grotesco que ha presenciado la ciudadanía, vergonzoso en el poder público. No han actuado con un sentido de Estado, ni de dignidad, ni de elegancia republicana. Entonces, ya no los queremos en las decisiones en materia ambiental. En lo demás, sigan entreteniéndose, ejerzan los presupuestos que quieran, porque creo que eso les interesa mucho en apariencia. Lo que pasa es que queremos que la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos y nuestra propia salud, que nos marca como derecho insoslayable el artículo 4 de la Constitución General de la República, el derecho a un medio ambiente sano, ustedes no lo están proporcionando en los últimos 5 y 10 años. Y ese artículo constitucional no es nuevo. De tal manera, como es evidente que no tengo un medio ambiente sano, en aire, en agua y en suelo, en deforestación, en ruido, en calidad del agua, en calidad de la comida, etcétera, como es evidente que no tengo un medio ambiente sano, les suplico respetuosa y atentamente, desde mi modesta trinchera, que se retiren del tema ambiental y que permitan que los padres de familia no corrompibles, porque un padre de familia no se va a sesgar en relación con la salud de su hijo, ni por un tema electoral, ni por un tema de mordidas económicas, ni de presupuestos, ni de comisiones por comprar camiones nuevos para que circulen por un área metropolitana, ni por aparatos de verificación, ni por brincos, como le llaman ahora ya hablan hasta caló los funcionarios, para explicar las medidas anticontaminantes. Ya no sirven para la responsabilidad ambiental, ya no los queremos en la responsabilidad ambiental, no los necesitamos, quizá nunca los hubiéramos necesitado. Y en lo que a mí me toque culpa, la acepto de antemano y denme por muerto. Pero lo que no es éticamente aceptable por parte de la población, ni por parte de los científicos, ni de los estudios, ni del aparato público, ni de los comunicadores, es que permitamos que gobiernos de los diferentes partidos políticos, siendo tan ineficientes,
hayan causado un daño tan grave a la salud y a la vida de la población. Por eso pedimos que se cierre. Doctor Ojeda Mestre, tenemos entendido, todo este problema viene desde hace varios años. Usted fue quien propuso el no circular, si no me equivoco, me parece, con Camacho Solís, el gobierno del Departamento del Distrito Federal del licenciado Camacho Solís. ¿Cómo ha funcionado esta medida de no circula hasta la fecha? Y uno, dos, el contubernio entre el gobierno y las empresas fabricantes de la industria automotriz. Porque no se libera. No ha funcionado. Es lo que estamos diciendo. No ha funcionado. Esto no son argumentos ad hominem. No, estamos hablando de una política pública que no ha funcionado. La haya implementado, que la haya implementado. Camacho fue un gran administrador público, un político que merece todo mi respeto por su preparación, por su congruencia, por su dedicación, etcétera. Que en paz descanse, por cierto. Sí. Pero las políticas públicas en materia ambiental, por eso causa erisipela el ver lo de la norma emergente, no son tan angostas. Tienen que tener muchísimos componentes. Unos son científicos, otros son técnicos, otros son económicos, otros son ecológicos, claro. Otros son sociales, otros son psicológicos, otros son comunicacionales, culturales, educativos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no funcionó. ¿Es que era mala la medida? No, no era mala. ¿Estuvo mal instrumentada? No estuvo mal instrumentada. La población la aceptó, la asumió, la respaldó y se la jugó. Porque el mexicano es muy solidario. El mexicano, lo mismo de la capital de la República que del resto de las entidades, es muy solidario, porque traemos una enorme trayectoria histórica de sufrimiento, de padecimientos. Entonces, el mexicano se volvió muy solidario antes de la llegada de los europeos y después con la conquista brutal y cruel que tuvimos y con las guerras y las invasiones extranjeras y luego con las luchas intestinas. Entonces, el mexicano, sobre todo las grandes franjas humildes de la población, son sumamente solidarias. Y entonces cuando sintieron que podían colaborar dejando su coche un día a la semana, dijeron, va, con tal de que mejore la salud de la población. Pero no fue suficiente. Tenían que haber respaldado las industrias. Sacamos algunas industrias del área metropolitana, sobre todo la industria siderúrgica, metalmecánica y otras que ahorita exactamente no recuerdo, pues se sacaron bastantes, centenares de industrias. Sí, efectivamente se bajó el nivel de plomo, ¿verdad? Sí, yo quiero que vean el nivel de plomo que teníamos en el 88 y el nivel de plomo que hay ahorita. Sí, y no es mérito ni mío, ni de Camacho, ni de un solo gobierno, no. Ha sido esfuerzos de la sociedad y del aparato público durante mucho tiempo. Hay cosas que sí funcionan indudablemente, pero es evidente que ahorita ya no. Es obvio que ahorita ya no. Necesitamos instrumentar muchas acciones que tienen que ver con la calidad de las gasolinas, con la cantidad de combustible que utilizamos, con los calentadores de gas, con las estufas, con la composición de los alimentos, de la ropa que utilizamos, de las tintorerías que utilizamos, de los detergentes, del agua, de muchísimos factores. Y los que tienen que ver con el aire. Es desesperante que solo vean así como los caballos que van en una carroza o en una yunta los animales, ¿verdad? Que no vean más que un aspecto. La contaminación del aire no nada más es de los vehículos automotores. Estamos suspendiendo 1 millón de vehículos con esta norma emergente. Claro. Poco más de 1 millón de vehículos en la circulación. Sí, la idea. Lo que emite el bordo poniente, el basurero del bordo poniente, sí, que tiene descontrolada, fuera de control, la Semarnat, el gobierno federal, el gobierno del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México, lo tienen sin control, ilegalmente, perversamente y lucrativamente, lo tienen sin control, genera más contaminación en un día que 100,000 coches. En un día, quiere decir que en 10 días lo de 1 millón de coches. ¿Por qué no lo han saneado, como marca la norma 083? ¿Hace cuánto tiempo que se clausuró, entre comillas, el basurero del bordo poniente? ¿Y por qué ningún basurero del Estado de México
¿Por qué no hay basureros en el Distrito Federal? ¿Por qué todos están en el Estado de México? ¿Por qué el Estado de México es el basurero del Distrito Federal? Porque ahí se permite, hay un Montessori ambiental en donde no se cumple en ninguno de los tiraderos de basura de Chimalhuacán, de Ixtapaluca, en ninguno de los de Ixtapaluca, se cumple la norma 083 y mucho menos la 052. Entonces, ahí tenemos generación de contaminantes atmosféricos de muy diverso tipo, empezando por el CH4, que es el metano, que es gas de efecto invernadero, etc. Pero hay muchos, no, porque hay incendios, hay unas reacciones químicas, hay bencenos, toluenos, etcétera, muchos terminados en enos, que son cancerígenos. Bueno, lo que quiero señalar es que hay muchas fuentes de contaminación atmosférica que no estamos atendiendo, y esta norma emergente es francamente un chupacabras para distraernos de los verdaderos problemas que está viviendo el país, que son la pobreza, la inseguridad, la falta de coordinación entre el aparato público, el divorcio tremendo que hay entre la sociedad y sus gobiernos. Esos son problemas muy preocupantes. El deterioro en la salud personal de la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el alcoholismo, todo lo que estamos padeciendo por causa de la falta de un gobierno sensato con respaldo popular. Bueno, todo eso es el verdadero problema. Y claro, nos distraen con una norma emergente, con otra norma emergente, nos mandan un premio Nobel a que le creamos algo, nos mandan a otro, nos mandan un futbolista, nos distraen con algún artista guapa, etc. Pues sí, somos seres humanos y obviamente que vamos a caer en esos garlitos, pero nada más que los datos duros están a la vista. Y hay una cosa que se le olvida al poder público. Hay un tratado paralelo en materia ambiental de libre comercio y se los vamos a aplicar. Con esa novedad, señores secretarios del Medio Ambiente, del Gobierno Federal, del Estado de México, de la Ciudad de México y de los estados paleros que acompañan en el presidium a quienes quieren seguirnos engañando con el petate del muerto. Acuerdo paralelo en materia ambiental del Tratado de Libre Comercio. Por favor, pídanle a sus asesores que se lo lean. Sé que ustedes no tienen tiempo para cosas tan insignificantes como eso. Pídanle a sus asesores que se los lean y que les digan cuáles son las responsabilidades que tienen. Y les vamos a tener que aplicar, ni modo. Hay una Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte en donde, nada más, por un simple detallito en Guadalcázar nos metieron 16 millones de dólares de multa. Por otro pequeño detallito, en Zimapán nos metieron 60 o 90 millones de dólares de multa. Bueno, pues ni modo, con la pena. Nosotros queríamos lavar la ropa sucia en casa. ¿No lo entienden? Pues nos vamos a los terrenos internacionales para que vayan aprendiendo de qué lado masca la iguana. Acabo de hablar de un tema muy importante, este tratado de cooperación en medio ambiente, con relación al Tratado de Libre Comercio que se celebró en el 92 entre lo que es América del Norte, en los países de América del Norte. ¿Qué nos comenta este tratado sobre los límites de contaminantes que debe de manejar, en este caso, un país socio? Hablamos del caso de México. ¿Cuáles son las limitaciones que sabemos que no se han cumplido y por qué motivo el gobierno, si sabe o tiene noción de que existe tal, no cumplen y se van por medidas populistas o por el interés de las transnacionales? Tenemos que mencionarlo en cuanto a la industria automotriz. ¿Qué está sucediendo y por qué? Porque creen que no se los van a aplicar, porque como hay acuerdos políticos, piensan que siempre va a estar ese limbo, ese purgatorio en donde no pasa nada. Pero se les olvida que dentro de 2 años, escasamente 2 años, estamos ya en campaña presidencial y dentro de 2 años tenemos a un distinto presidente en los Estados Unidos de América. Entonces, las cosas van a cambiar sustancialmente, pero ya empezaron a cambiar desde ahorita. Nosotros estamos diciendo estas cosas con un tono, con una vehemencia, con una dureza. No nada más yo, muchísima gente está hablando ya fuerte, claro, duro y claro. Los medios de comunicación se han abierto, hay que decirlo. Sí. Incluso medios tradicionales de prensa, de radio, de televisión, se han abierto porque se dan cuenta que ya la olla express está a más no poder. Entonces,
nosotros tenemos la obligación, los ciudadanos, de participar, de proponer, de luchar, de organizarnos, de buscar la información, de decirnos las verdades, de exigirle a los científicos que se salgan de sus cubículos sacrosantos y que vengan aquí a dar la cara, a explicarnos las cosas. No puede ni siquiera explicar el gobierno las medidas que está tomando, ni su norma emergente, ni su norma no emergente, como es la de 2014. La norma de 2014, búsquenla en el Diario Oficial, para la calidad del aire, para esto del ozono y todo, la firmó Miquel Arriola, era director de la COFEPRIS, ahora es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vean las cifras, vean los datos que tiene ahí, del daño que causa en cáncer, en enfermedades broncopulmonares, en enfermedades circulatorias, en padecimientos del conocimiento, de la pérdida de la capacidad cognitiva, etc. Entonces, hay muchas cosas que ya ahora se tienen que decir y tenemos que actuar. Tampoco estoy llamando a un enfrentamiento violento, no. Estamos hablando de que necesitamos sentarnos ya con seriedad los ciudadanos para darle al gobierno las gracias, el poder de imán del pueblo, darle las gracias en materia ambiental. En cuanto a... tenemos alternativas. Sí. Sabemos que hay una mafia realmente entre los poderes públicos, que deberán de ser servidores públicos y no lo hacen, y las industrias en general, tanto empresas en el ámbito automotriz como de otras fábricas, otro tipo de productos, porque en este país, en México, no se ha optado ya por incentivar o hacer medidas de sustitución. En este caso, si hablamos de vehículos, sabemos que tenemos en la actualidad vehículos de baterías de litio y otros mecanismos que no emiten gases, que no son de combustión interna. ¿Por qué motivo el gobierno no toma la iniciativa de comenzar a promover esta clase de productos y a la vez hacer que la industria baje los precios? Porque nos llegan aquí los autos eléctricos, nos están llegando en 500,000 pesos o 300,000 pesos. De la población mexicana, por general, con trabajos, a veces se puede conseguir un auto de 170, ¿no? De todos modos es combustión interna y es compacto. ¿Qué sucede en ese aspecto? ¿El gobierno qué papel está jugando? ¿Por qué motivo no empieza a presionar a las empresas y hacer un efecto sustitución en este aspecto, ¿no? Igual en lo que es la energía. Estas preguntas son, Salvador, muchísimas gracias, te felicito porque son muy agudas, muy importantes y son claves. Quiero tratar de ir por partes. Primera, que sea mafia, no me gusta la palabra mafia. Primera, porque no me vaya a demandar Mario Puzo o Don Corleone por plagio, y mucho menos López Obrador, que le encanta ser esa. Prefiero utilizar la colusión entre servidores públicos e intereses privados. Segunda cuestión, ¿por qué no lo hacen? Precisamente porque los gobiernos tienen una debilidad de origen, como no tienen un respaldo popular real. Es decir, el gobierno actual llegó con escasamente la quinta parte del respaldo de la población. Es decir, solo escasamente uno de cada 5 ciudadanos mexicanos lo respaldan. Sí. Entonces, cualquiera, igual que el de Calderón, igual que el de Fox, igual que el de los anteriores, llegan sin respaldo popular. Entonces, son muy débiles ante las empresas grandes y a veces no tan grandes, son muy débiles ante esos intereses. Fue muy notorio que cuando se habló de la doble contingencia, inmediatamente la Confederación Nacional de Cámaras Industriales publicó un desplegado defendiendo que no se les aplicara a los autotransportes de carga federal. La Confederación de Cámaras Industriales, misma que ha dicho ayer que la norma le parece muy mal hecha, en lo cual estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que significa es los intereses económicos, las empresas tienen doblegados a los servidores públicos y al aparato público en general, porque le dicen, yo soy el que te da los impuestos, yo soy el que genera los empleos, yo soy el que te genera las divisas, por lo tanto, me tienes que tratar
como lo que soy, una niña mimada. ¿Verdad? El turismo, por ejemplo, representa cerca del 20% de los ingresos del Producto Interno Bruto de nuestro país. Sí. Y el turismo está fundamentalmente en manos de la empresa privada. Entonces, con eso uno se puede imaginar el peso que tiene esa empresa privada. En materia de otras empresas como Pemex, como estaban en procesos de privatización y finalmente lograron privatizar a Pemex, sí. Entonces, ahora se enfrentan a un problema adicional. Ahora van a tener que hacer que las empresas privadas de hidrocarburos cumplan con las normas, cosa que antes no hacían. Y entonces veíamos cómo la refinería de Tula hacía lo que quería, o la de Salamanca, o la de Celaya, o la que fuera, ¿no? Sí. O las termoeléctricas. También entonces, ahora les vamos a tener que aplicar la ley a todas. Pero entonces el gobierno se vuelve cada vez más frágil. Ya lo vimos en estas elecciones. Si de por sí la popularidad del Ejecutivo Federal estaba por los suelos, ahora ya no nada más es la aceptación de la ciudadanía con respecto a su ejercicio gubernamental, sino que también en las urnas le pusieron una paliza a ese partido y a otros partidos, porque en la Ciudad de México también tuvimos una abstención brutal. Tremendo, para el constituyente, sí. Que indica el fenómeno que mencionaba yo del distanciamiento que existe entre la ciudadanía, entre la población y el aparato público, de cualquier partido político que sea. Ese fenómeno tenemos que sobrepasarlo, tenemos que recuperar, tenemos que volver al principio, convertir al pueblo en gobierno, como sucede en los países como Suecia, como Noruega, Dinamarca, etcétera, que tienen éxitos ambientales. Sí. Pero tienen éxitos ambientales no porque sean más chichos que nosotros, somos igual de seres humanos con 2 piernas y 2 orejas, 2 brazos, etcétera, salvo los mancos. Entonces, la diferencia estriba en que ellos sí tienen un sistema democrático en el sentido que como lo define el artículo 3º constitucional. No nada más democrático no, pues si somos democráticos, si tenemos elecciones, casi cada 8 días hay elecciones aquí en México, ¿no? No es nada más que haya elecciones. No, estos son pseudoelecciones. Lo que estamos teniendo en México son pseudoelecciones, por muchas cosas que no viene al caso explicar, pero otro día con todo gusto lo platicamos. Entonces, al no haber ese respaldo popular, el gobierno no puede tomar esas medidas, no se puede enfrentar a la industria automotriz. No le puede exigir que cambie las tecnologías. La industria automotriz nos deja estas tecnologías que ya no las usan ni siquiera en Estados Unidos, ni Alemania, ni Suecia, ni Noruega. Esas tecnologías nos las deja en estos coches que compramos nosotros, modestitos, porque efectivamente no tenemos dinero. El ingreso promedio del habitante no le permite comprar un buen coche. Entonces, la industria automotriz nos vende coches de segunda, aunque estén nuevos, son de segunda comparados con las especificaciones técnicas e incluso de contaminación ambiental que las que tienen en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Alemania, Francia, España, etc. Incluso en países del exbloque soviético o de la ex Unión Soviética ya tienen mejores regulaciones y mejor ingreso per cápita. Entonces, por eso los gobiernos no logran imponer. Ahora, debo también decir una cosa, sí. Los coches híbridos, los coches eléctricos son más caros, no nada más en México, en todo el mundo. Entonces, porque precisamente es una tecnología que va rompiendo con las inercias de los motores de combustión interna. Pero lo que no es aceptable es que tengamos nosotros todavía autobuses chimecos o autobuses en las carreteras que vayan lanzando esas humaredas o esos hidrocarburos no quemados, o que tengamos gasolinas de pésima calidad, o tengamos diésel de pésima calidad, o combustóleos, etcétera, ¿no? Entonces, o incluso el propio gas licuado de petróleo es de mala calidad. Pero es entendible, si hay tanta corrupción, entonces no hacemos las cosas con las normas de calidad adecuadas. Sí. Entonces hay dispendio, ¿verdad? Hay unos sueldos
Pavoro, aquí un ministro de la Corte gana $500,000. Ningún ministro de ninguna Suprema Corte en todo el mundo recibe lo que reciben aquí nuestros ministros de la Corte. Pues no, ni que fueran del gabinete de Buda o de Jesucristo o de Jehová, por el amor de Dios, ¿no? No, hay cosas verdaderamente afrentantes. Incluso hablando de la cuestión de los ingresos que gana la administración, comparando España a México, en este presente Mariano Rajoy gana mucho menos de lo que gana Peña Nieto, ¿no? ¿Y para qué queremos tantos diputados? O sea, ¿Y para qué queremos tantos también senadores de dedazo, de plurinominales, de lista, de no sé cuánto? No, aquí los regidores y síndicos cobran. Así es. Como si nos estuvieran haciendo el favor. Sí. Les dan hasta camionetas, último modelo, y celulares, y secretarias, y bueno, no sé cuántas cosas les dan. En fin, hay muchas cosas que corregir, pero afortunadamente los medios de comunicación han hecho un gran trabajo, verdaderamente han ayudado a que se vaya democratizando en el sentido real el país, es decir, tener los elementos de juicio necesarios para participar, para motivar la participación y para enfrentar a las costras purulentas del poder público que tenemos en México. Muchísimas gracias, Salvador. Doctor, gracias a usted. Un placer poder platicar con usted y poder liberar dudas que tiene la población en cuanto a estas medidas emergentes. Muchas Esperemos gracias. que funcione. Gracias. Era mala la medida, no era mala. Estuvo mal instrumentada, no estuvo mal instrumentada. La población la aceptó, la asumió, la respaldó y se la cumplió. Porque el mexicano es muy solidario. Pulso Informativo, una conexión con el mundo.